Es ahí, es ahí. No digo yo. Copio de nuevo. El ejercicio 3 de la ficha. A eso se le llama, con sus unidades, vector de posición y también ecuación del movimiento. ¿Vale? Nos dice en cada instante dónde se encuentra el objeto, cómo se va moviendo y dónde está. Nos dice su posición, de ahí vector de posición, y también nos da el cómo se está moviendo. ¿Vale? Podemos sustituirte por el valor que nos pidan y decimos pues en la posición que está el objeto. ¿Vale? Ayer hicimos el apartado B, solamente el A no lo hicimos, y R de 0 salía 3I más 0J. ¿Qué quiere decir esto? En términos matemáticos que estés acostumbrados, que está en la posición 3, 0 si quisiese representar el vector en los ejes coordenados. ¿Estamos bien? ¿Vale? ¿Con estamos bien? ¿Tenía alguna duda? Eso te sería. Este sería el vector posición en t igual a 0. Nos dice dónde está el objeto, que puede ser una pelota, puede ser un tren, puede ser un coche, en el instante 0. En el instante 4, era 4, ¿verdad? Para lo último se solución 3i. Sí, es igual a 3i. Lo que pasa es que en algún momento determinado voy a dejar ver el 0, porque quiero que lo veáis también. Pero el resultado 3i más 0j es el mismo que 3i. No hay componente j. ¿Por qué? ¿Vale? Dime. Porque arriba es y abajo de M. Son m los dos. ¿Vale? Pero se me ha ido un poquito. Y luego, aunque sea el R de 0 igual a 3i, si lo ponéis entre paréntesis, como puedo poner 3,0. En este caso no haría falta, sería 3,0, sí. Ah, perdón. No, estaba pensando otra cosa. Te refieres a este, ¿no? Claro, tendré que poner. Pero este es como para conectar con las matemáticas y si lo quieres representar. Digo, hay que poner siempre 3,0 más o 3. Claro, es que tiene una componente J. Si tú tienes aquí X, Y, 1, 2 y 3, lo pinto con otro color, y 0 en la componente J. El vector de posición sería S. ¿Vale? Es decir, está ahí en el puntito y el vector de posición desde el origen me indica dónde está. ¿Vale? Recordaros que era como algo que subía solo verticalmente. ¿Vale? ¿Sí? Respecto al vector unitario, ¿vale? El vector unitario es un vector que tiene módulo 1. Es como si tuviese 1, 2 y 3 J. Eso significa el 3J. ¿Me estoy entendiendo un poquito mejor? ¿Vale? Porque cada vez que explico, pues a lo mejor se me vienen ideas pues para explicar mejor, ¿vale? El 3i y el 0j pues no tiene componente j. El R4 sustituimos 4 y me quedaba 2 por 4, 8. ¿Era 4 o era 3? Era 4. 8j en metros. Estando en el 3, 8. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vosotros lo haréis mejor, puesto que tenéis papel cuadriculado, que no se pide la representación, pero a lo mejor al principio el alumno pues se empieza a hacer preguntas y si lo ve necesario. ¿Vale? El vector de posición sería el vector de desplazamiento es la suma de los dos vectores, bueno, en este caso la resta de los dos vectores. ¿Vale?
Vector de posición 0, vector de posición 4. Hicimos el apartado C. ¿Cuál es el vector desplazamiento para ese intervalo? El vector desplazamiento es ese y sería el final menos el inicial, ¿vale? Lo tenéis copiado de ayer, ¿no? Porque como era última hora, a lo mejor pues estoy atento y no terminé de copiar, ¿vale? Atentos todos, a todo. Prefiero que estéis atentos a lo último de la clase que lo copiéis, ¿vale? 3i, al tenerlo en forma así uno encima de otro, también se ve muy bien. Final menos inicial, 3i menos 3i, 0i, y 8 menos 0, 8j. En metros también. Y este vector sería el 0, 8, que sería, lo voy a poner en rojo, este de aquí. Por ahora no se puede hacer. Creo recordar de los vectores, y si no me corregís, ¿vale? Que era un vector así y cuando se restaba el otro se le cambiaba el signo. Y luego siempre se va hacia el último. Ahí me dice un cierto. Cuando sumo un vector, por ejemplo, tienes dos maneras de sumar. Este más este. Lo pongo en rojo. La suma, esa es una manera de sumar. Esa es una manera de sumar y la otra es, pongo el vector y en la punta del vector pongo el otro y el vector suma hacia el último, coincidiendo con el anterior. ¿Me estoy siguiendo? Cuando resto le tengo que dar la vuelta al que está restando. Yo recuerdo que estoy restando el final, que es el grande, menos el inicial. Es para recuperar información matemática. ¿Me seguís? Para que os encajen las piezas. ¿Vale? Vosotros podéis aprender a hacer mecánicamente cosas, pero si encaja con cosas anteriores o cosas que habéis visto, pues encaja mucho mejor en el cerebro. Aunque luego no se pida. Pero al principio os está extrañando ese I, ese J, esa representación. Luego eso va a ir desapareciendo a lo largo de los días, pero por lo menos al principio, porque si hay algo que al principio os entorpece, no aprendéis tampoco bien, ¿vale? Pero se hacía así, que hace mucho que no... En física y química se ven unos vectores y en matemáticas pues se ven más en profundidad que esos vectores. Ay, ahí nos habíamos quedado. También preguntan el apartado C, ¿coincide el vector desplazamiento con el módulo del vector desplazamiento? El módulo del vector desplazamiento sería primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado, que si tuviese solo el 8, pues también haría solo el 8. Raíz cuadrada de 8 al cuadrado, 8 metros. Ahí no llega ni I ni J, me está diciendo una cantidad, sin decir hacia dónde va. ¿Vale? El módulo siempre se hace así. Sí. Raíz cuadrada de primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado. Si tuvieseis 3 dimensiones, pues la tercera componente al cuadrado. ¿Vale? Procura que hace que siempre sea positivo, porque es una distancia, por decirlo de alguna manera. Y se hace la fórmula del vector desplazamiento, ¿no? En plan, la fórmula se hace con el vector desplazamiento. Sí, es el módulo del vector desplazamiento. Y entonces coincide. Sí coincidiría en este caso, porque es una trayectoria rectilínea. En una trayectoria curva, no. Y nos ha quedado pendiente, que quería también explicar hoy. Bueno, el razona por qué, porque es una trayectoria rectilínea. La ecuación de la trayectoria, ¿vale? Da igual que esta rectilínea en cualquier sentido, o sea, aunque sea diagonal, siempre está igual. Sí, hay rectilínea, no es que diga horizontal o vertical, rectilínea. ¿Vale? Voy a borrar, ¿sí? Y el apartado A, digamos que se hacía pues, solo con el enunciado, ¿vale?
Esta es una ecuación de movimiento y un vector de posición. Hay otra manera de expresar este vector de movimiento, perdón, esta ecuación de movimiento, vector de posición. Hay otra manera, que son las llamadas ecuaciones paramétricas. Paramétricas. ¿Vale? ¿Qué ejercicio es? Es el mismo el apartado A, Ah, vale. que no lo hemos hecho. ¿Vale? Para ecuación de trayectoria. El vector de posición, ahora os explico un poquito qué es la ecuación de la trayectoria. El vector de posición es una componente X que puede depender del tiempo o no, que eso es lo que tenéis en el formulario, y no sé por qué he puesto 2. Una componente Y respecto del tiempo en la dirección J. ¿Vale? Una parte horizontal, por decirlo de alguna manera, y una parte vertical. Y que juntas, pues, nos dicen dónde está, porque estamos trabajando con un movimiento en 2 dimensiones. ¿Vale? Si estas ecuaciones las pongo así, en vez de poner no sé cuánto X en la dirección y no sé cuánto Y en la dirección J, lo de la X y lo de la Y, lo pongo separado con una llave, es otra manera de expresar. Esta parte me está diciendo el movimiento horizontal y esta parte me está diciendo el movimiento vertical. En esta parte, la Y me está indicando horizontal y la J vertical, y aquí primero lo horizontal y después lo vertical. No hay problema. Pero si se pone tiempo también en la X y no hay tiempo. Este es como si fuese la teoría, por decirlo de alguna manera. R es una función que depende del tiempo horizontal en la dirección Y y una función que depende del tiempo o no, porque en la X no depende del tiempo, pero en otro ejercicio puede depender, incluso de t al cuadrado. Y una componente vertical en la dirección J. Ahora lo que hago es, en vez de ponerlo horizontalmente, lo estoy poniendo verticalmente, sin la Y y sin la J, pero significa lo mismo, te da la misma información. De tal manera que esta y esta serían como las teóricas, y el ejercicio quedaría X es igual a 3, Y es igual a 2t. X es igual a 3 y Y es igual a 2t. ¿Tú qué estás viendo aunque no ponga Y y J? ¿Cómo varía la X? Y luego cómo varía la Y. Componente horizontal, componente vertical. Si tienes esto, puedes hacer esto. Si tienes eso, puedes hacer lo otro. De manera sencillísima, ¿vale? No sé si corresponde a este curso, sí, entiendo que sí, desde luego en segundo de bachillerato sí, ver las ecuaciones de la recta, con los vectores de posición, las ecuaciones del plano, ¿vale? Y yo creo que se empieza en este curso y se prosigue en el siguiente. Y las ecuaciones paramétricas las vais a ver, y luego otras que se llaman continuas, ¿vale? ¿Qué me está diciendo esta ecuación? Pues que X siempre vale 3 y que Y pues va variando en función del tiempo 2 cada segundo, 2 cada segundo, 2 cada segundo, 2 metros cada segundo, ¿vale? Lo que tenéis que adaptar al cerebro pues a nuevas maneras de escribir y nuevas maneras de hacer, ¿vale? Estas son las ecuaciones paramétricas. Para hallar la ecuación de la trayectoria, ¿vale? La ecuación de la trayectoria, lo que hacemos es eliminar el tiempo de las ecuaciones paramétricas. Así aparece en el formulario, ¿vale? Elimino el tiempo en las ecuaciones paramétricas, ¿vale? Eso para dar la ecuación. La ecuación de la trayectoria, cuidado porque yo también he dejado medio poco, ¿vale? Esa es la ecuación del movimiento y ahora lo que voy a hacer es la ecuación de la trayectoria. Y la ecuación de la trayectoria no tiene el tiempo, elimina el tiempo. Elimina el tiempo. ¿Cómo eliminamos el tiempo? Despejando, en este caso, donde tengo el tiempo, ¿vale?
Lo voy a dejar a la derecha para que se vea mejor, ¿vale? El 2 que está multiplicando con la t pasa dividiendo. Y partido de 2 es igual a t, bueno, pues t es i partido de 2, o i medios. Y iba a decir, elimino t y sustituyo en la otra parte que no tengo el tiempo. En la otra parte que no tengo el tiempo. Porque estas que teníamos... Porque ya la tengo hecha. Porque ya la tengo hecha. Tiene que haber empezado por el ejercicio número 1. Ahora lo vais a ver en cuanto lo represente, ¿vale? Como la componente X no tiene el tiempo, esa ya es la ecuación de la trayectoria. En otros ejercicios se despeja t y lo sustituyo en la otra. Tengo que tener una ecuación, ahora en cuanto la represente sí lo vais a ver, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo represento unos ejes coordenados de nuevo y represento la recta 1, 2, 3, x igual a 3, es que es por donde vamos. Estamos a 3 en horizontal de la pared, por ejemplo, en un ascensor, y lo que estoy subiendo para arriba. Esa es la ecuación de la trayectoria. Pero para el eje X o para toda la ecuación. Para todo, para siempre, para lo que se está moviendo. Se da solamente en el eje X. Voy a... Se da solamente en ese nivel. X igual a 3 es una línea vertical, independiente del tiempo, independiente de y, independiente de todo. Esa es la ecuación de la trayectoria. En este caso, ahora veremos otro que lo vais a ver mejor, porque es cuando se hace el mecanismo de calcular la ecuación de la trayectoria. Pero ¿y con la y qué pasa? No pasa nada. No, ahí como la comparación. Es que X igual a 3 ya me lo está dando. ¿Dónde está el objeto? Entonces, como Pues imagínate que es un ascensor también que puede bajar a la planta de abajo. Porque luego vamos a ver un poquito qué pasa con esos tiempos negativos en física. O sea, la ecuación de la trayectoria es donde puede pasar. Ya está. Ahí está la cosa. Independiente del tiempo. ¿Dónde está? Pero sin el tiempo. ¿Y cómo queda la ecuación? 3 equivale. X igual a 3. La ecuación de la trayectoria es X igual a 3. Directamente. Y la X fuese T y la Y no, sería La de la Y. igual o sea. Que sería, y ahora la borro, pues, por ejemplo, así. Vale. Si tuviera el... Pero al faltar uno, como que el cerebro me cuesta más. Dime, Alejandra. Si el test tuviera tiempo, ¿cómo lo haría? Despejarías la T de una de las ecuaciones y lo sustituirías en la otra. ¿Vale? Pero parece un sistema de ecuaciones, ¿a que sí? Pero no lo termina de ser porque tengo X y el tiempo. Tengo tres incógnitas y tengo solo 2 ecuaciones. ¿Vale? Pero lo que hago es eliminar T y solo barajar con la X y la Y. ¿Vale? Cuando al principio tenía que dar el vector de posición, tenía que darle valores a T para saber dónde estaba. ¿Vale? Voy dando valores a T y esta es la que me permite pues saber dónde estamos. ¿Vale? Antes hacíamos un vector, tengo otro color, ¿no? Un vector por aquí, el otro vector era aquí y luego calculaba este, ¿vale? Y estaba haciendo cosas. Ahora directamente, sin el tiempo, pues puedo calcular la ecuación. Y si la trayectoria es diagonal, ¿cómo queda la ecuación? Wow. Pues la ecuación de una recta con una cierta pendiente. Pero, Vale. X y Y por cada uno por su lado, o... Y ahora vamos a ver casos. También una cosa que os voy a preguntar, porque como estamos viendo derivadas, el concepto de pendiente de una recta lo tenéis, sí, ¿verdad? M. ¿Vale? M puede ser más inclinada. Bien, hay pendientes positivas, pendientes negativas. En la ecuación de la recta es lo que acompaña a la X. ¿Me seguís? Sí, sí.
Pues ahora os vais a dar cuenta que cuando derivo en realidad lo que estoy sacando es la pendiente. Porque es que la pendiente tiene que ver con la derivada, ¿vale? Nos da ese grado de inclinación. Y si vamos en una curva nos vamos tangentes, que es que coincide con la pendiente de la recta en este punto, ¿vale? Se coincide, sí. Por ejemplo, si voy a hacer la derivada de 3t, es 3, porque es la pendiente de la recta en t, si fuese una recta, ¿vale? Porque me ha acordado también que digo, a través de ahí también os puedo coger. Borro y hacemos el 1. Pero de derivada vamos a hacer luego más ejercicio. Sí. Estamos en un inicio, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero ya algún ejercicio de estos de vectores que tenga todo y que tenga velocidades y que tenga trayectorias, ya podría ser uno de los principios del examen, por decirlo de alguna manera, ¿vale? No es que estos ejercicios no se van a preguntar, probablemente caiga uno, ¿vale? Porque luego vais a ver que abandonamos un poquito los vectores y los recuperamos, pero si no se ven ahora... Ejercicio número 1. La ecuación del movimiento de un móvil es R respecto... Yo le voy a añadir R de t. 3t en la dirección Y más 2t cuadrado más 3, que copie bien, en la dirección J. En metros. Este es el ejercicio número 1. Es una ecuación un poquito más enrevesada. Este es el vector de posición o la ecuación del movimiento, ¿vale? Calcular apartado A. Vector de posición inicial. ¿Cómo va? O sea, te igual. Con t igual 0. ¿Se ve bien? Vector de posición inicial. R de 0. 3 por 0, 0. Y más, voy despacito. 0 al cuadrado 0, por 2 0 y más 3, pues 3. En la dirección J. Y no me olvido de las unidades, aunque sean vectores, acostumbraros, ¿vale? Porque al acabar el vector es como que ya siento mucho y ya no quiero escribir más, ¿vale? Pues este es el vector. La ecuación en el examen podría ser 2ti más 2t elevado a la cuarta entre no sé qué cosa, ¿no? O sea, lo que haya medio paréntesis. Haremos alguno de t cubo, pero para el examen con que ponga un t cuadrado, lo único es que a lo mejor haya un signo negativo por ahí, pero no... Digo que dentro del paréntesis puede haber aparación que sea. Claro. Sí, sí. Ese es la dificultad que tiene, porque tiene un poquito de enrevesamiento, pero vamos, que tampoco es nada. A la hora de sustituir el 0, pues como todo en matemáticas, tengo que tener en cuenta pues toda la jerarquía de las operaciones de números enteros. Si la tengo por ahí perdida, por lo que sea que puede ser. Idem a los 5 segundos. ¿Qué sigue? Lo mismo Vale. para los 5 segundos. Se puede, hay veces que se pregunta. A lo mismo a los 5 segundos. Venga, dime. Por 15 y 3 por... Va, el cerebro vuestro quiero que vaya también pues haciendo las cuentas, ¿vale? Por si acaso. 15 más... por ahí. Sí. Más 53 J. 53. No, 53, sí, 53 J. 5 al cuadrado 25 por 2, 53. Bueno, no pasa nada. En metros. Muy bien. Bien. ¿Vale? Pide el vector. Vector de desplazamiento en el intervalo 0, 5 y su módulo. Este es un ejercicio como de inicio para la mecánica y para que el alumno vaya sabiendo. C. Triangulito. Vector. ¿Vale? Desplazamiento. Como los tengo también así uno arriba de otro, se puede poner horizontal con su menos. Final menos inicial. 15 menos 0. 15 y 53 menos 3, 50, en la dirección J, con sus metros. Y me pide el módulo, que me da como más un sentido físico. También cuidar, pues, que estén las flechitas, que estén las barritas, que esté todo bien escrito, ¿vale? Primera componente al cuadrado,
más segunda componente al cuadrado. Dime. ¿Por qué el vector de desplazamiento es ese? No lo tienes que restar. Sí, lo está restando. Ah, vale. Pararme si va a estar atrás. Porque a la hora de hacer el razonamiento, el que le pregunto, todos tienen que estar haciendo el razonamiento. No dejéis que los razonamientos y las cuentas las haga bien. Porque no se aprende. Si el alumno me está siguiendo en todo el razonamiento, es cuando el alumno lo está haciendo y es cuando se aprende. Si nos dedicáis, por ejemplo, a copiar o vais para detrás, pues paráis. Estoy yendo despacio, pero paráis. Sara, que es que estoy copiando lo anterior, pero un momento, ya está. Y algunos, pues bueno, pues ya me están haciendo un módulo con la calculadora porque el cerebro quiere ir por delante. Que es lo suyo, intentarse adelantar al profesor, porque así, esto me lo he hecho antes. Lo tenías aquí. Vale. Muy bien. 5 por raíz de 5. Estos de todas maneras me vienen bien porque los tengo hechos, pues los alumnos que no han estado, pues ya lo tienen hecho y en bonito. ¿Qué ha pasado? Que no me sale. Raíz de 22.725. En este caso, ¿vale? En este caso lo he dejado pues en raíz. El que quiera haga la raíz, me da los números decimales, ¿vale? Ya entraremos luego un poquito en la notación. Me sale 5 raíz de 109. Sí, claro, a ver si saca Porque tendréis puesta algo en la calculadora para que os traiga de la raíz. 52,2. Sí. Vamos a ponerlo para que lo vean. 52,2. Cuando digo 52,2 ya pongo M. Cuando, bueno, aquí no haría falta. Cuando vengo de los vectores se pone el paréntesis, ¿vale? En la ficha que voy a subir resuelta está como marcado en rojo. Cada vez que pongo los metros como, oye, ten cuidado. Pongo los metros en rojo, ¿vale? Para que el alumno se dé cuenta de que eso tiene que estar ahí. Pero el módulo del vector de desplazamiento que muestra. Pues la segunda la parte longitud, ya la vi. lo que sale es pasado. Pues la distancia del tiempo cero a los 4 segundos. En general. Si tú dibujas ¿Vale? la gráfica, Lo que se ha desplazado. y es, por ejemplo, lo que yo he andado. Por ejemplo. Sí, lo que pasa que es una buena pregunta. Lo voy a poner al azar porque luego la voy a dibujar, ¿vale? Si voy haciendo así, tengo un vector de desplazamiento aquí y otro, es que me lo he puesto muy feo. Joder. Venga. Vamos a poner la que es, ¿vale? Vale. Vector de posición en 0 y vector de posición en 4 segundos. Necesito marcar con un color porque no se ve. Ese es el módulo del vector de desplazamiento, que no coincide con lo que han dado. ¿Vale? Es lo que me he desplazado. Eso, es lo que me he desplazado. ¿Vale? A la distancia entre punto 1 y punto 2, no a la Sí. distancia que yo he recorrido. No. Vale. En el caso anterior de que la ecuación de la trayectoria, no la ecuación del movimiento, que es la que vamos a calcular ahora, la ecuación de la trayectoria sea rectilínea, en línea recta, sí coincide la trayectoria con el desplazamiento. Eso el alumno, a lo mejor no te pregunto directamente si coincide en algún momento del examen, pero es una cosa con la que el alumno tiene que saber, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia con el vector de desplazamiento? El vector de desplazamiento es un vector que en este caso es el que yo he pintado en rojo porque le he puesto una flecha, y el módulo es lo que mide. Ah, vale. El módulo es lo que mide en metros, y el otro me está diciendo 15 y 50. Que en verdad sí. Me está representando el vector, El vector de desplazamiento es por la curva, ¿no? no es el rojo. El vector de desplazamiento es el rojo, y el rosa es lo que verdaderamente está recorriendo la distancia que el móvil. Eso en forma de calcularlo. ¿El qué? El rosa. El rosa hay manera de representarlo. Y de calcularlo, pues me imagino que también. Pero no recuerdo ahora. Vale. No se usa, vaya. Bueno, pues en el apartado C, porque este ejercicio es el 1 y va como muy marcado, muy guiado, muy despacito, más que el anterior. Oye, tu vector de posición, oye en 0, oye en 5, oye, ahora resta, oye, ahora es el módulo. ¿Ves que va como muy despacito? ¿Vale?
Directamente, un nivel de escala superior en el pensamiento sería preguntarte el apartado C directamente, entre 0 y 5. Tú tienes que hacer el 0, tienes que hacer el 5, tienes que hacer la resta, luego hay un módulo. Pero eso también tenedlo en cuenta, que no tiene por qué ir marcadito todos los apartados, ¿vale? Pues pregunta las ecuaciones paramétricas. Venga, ¿quién se atreve? Llave, yo cuando digo paramétrica, ¡pum! Llave pegada. X igual a 3C. X igual a 3t. Sí. Y igual a 12 cuadrado más 3. Ya está, no pasó nada. Es otra manera de expresar esa ecuación. Ahora sustituyo. De otra manera. Esta es la ecuación de desplazamiento y me pregunta la ecuación de la trayectoria. Se elimina t de una de las ecuaciones. ¿En cuál elimino? ¿La que tiene cuadrado o la que no tiene? La que no tiene cuadrado. Vale. T sería igual a x partido de 3. No hace falta que se sustituya cuando hacemos el pasado de... No, en el D no. No, Se pone No. ecuaciones paramétricas que cheque la ecuación para t igual a 0 y t igual a 5. no. La ecuación de la trayectoria es eliminando t, no es metiendo el t en ningún sitio. ¿Vale? Desde el apartado de ahí ya estaría... En el ejercicio resuelto está marcada, pone para que el alumno no se pierda, que se despeja t de la ecuación 1. Le tengo puesta aquí por si alguna vez me veis lo corregido, que no habéis venido, lo que sea. Esto también es muy típico en física. Se le dan nombres a las ecuaciones. Hay veces que tienes muchas ecuaciones y tienes que moverte por muchas. Entonces se le da nombre y dice despejo t de la 1 y sustituyo en la 2, refiriéndose a la 1 y a la 2. Ahora, como estáis en clase, pues me está siguiendo bien. Pero luego a lo mejor cuando lo veáis dentro de un mes, pues no. Se despeja t de la primera ecuación y se sustituye en la segunda. ¿Por qué? Pues porque esta es más fácil, no porque tenga que ser así, ¿vale? 2 t al cuadrado más 3. Subo un poquito. Y la llave no se pone. No, porque aquí lo que tengo ya es una ecuación. Igual que antes, x igual a 3. Desaparece como la llave. Sí. La llave es una manera de expresar lo mismo, componente horizontal, componente vertical, separadas arriba y abajo. La otra va una detrás de la otra con el i y con el j. X al cuadrado, 3 al cuadrado 9, 2x cuadrado partido de 9 o 2 novenos de x cuadrado más 3. ¿Vale? Y esta es la ecuación de la trayectoria. Me va diciendo los puntos X e Y donde está el móvil independientemente del tiempo. Y eso ahí sirve para dibujar. Y esto sirve para dibujarlo. ¿Vale? Es una parábola. ¿Vale? ¿Lo llamáis parábola? Sí. Vale. Es una parábola y os recuerdo que para representar funciones, que a lo mejor esto también es del año pasado, pues lo que se solía hacer, o cuando yo daba clase, corte con el eje X, corte con el eje Y, vértice y algún puntillo. Entonces, esta es la que sirve para dibujar en cualquier momento la posición del móvil. Sí. Vale. Bueno, independientemente del tiempo. Independientemente del tiempo. Y como ya lo he hecho, pues queda una parábola. En el ejercicio que tengo resuelto, está hecho porque lo empecé a hacer y es que me quedaba muy mal, porque se me mueve la mano, lo dibujo bien. Al final la he calcado con el GeoGebra, ¿vale? Es una captura, ¿vale? Y he cortado, porque claro, el GeoGebra es matemáticas, ¿vale? Entonces, también intento yo hacerlo, digo que el vértice cuando x vale 0 puede estar en el 0,3, que más o menos veis que yo ya como me he copiado, ¿vale? Pues este punto no corta al eje X en ningún momento, lo de cóncavo, convexo, algún punto. Esta es un poco enrevesada porque tiene 2 novenos. Me estoy siguiendo, entonces tiene números un poquito enrevesados. Queda así la negra, ¿vale? Aquí lo que hemos hecho es coger un trocito rosa, se pondría X e Y, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es que cada uno, por lo menos que lo veáis representado y que recordéis cosas de matemáticas. A lo mejor no mando representar directamente en el examen, ¿vale? Y lo que sí que os digo es que, y ojo con lo que voy a decir porque hay un ejercicio que contradice. En física, el tiempo siempre es positivo. Bueno, física es... Bueno, física en la vida normal.
El tiempo siempre es positivo, entonces, Claro. esta parte, ¿vale? Lo que pasa, pero espera un momento. No, pero si lo tenía que haber cogido. Si la tenía que haber cogido toda la parábola, porque esta es independiente del tiempo. Sí, claro. Esto lo tengo que corregir, claro. Digo, ¿pero qué? Es entera, porque no estoy representando el tiempo. No estoy representando el tiempo. Si estuviese representando el tiempo en el eje de las X, borraría una parte de la gráfica Pero no van a matemática. pedir, ¿no? Porque lo que tú dices en física... No te lo piden. No, pero es que es independiente del tiempo. Es que siempre como que estamos visualizando el tiempo, nos está diciendo dónde está. Pero en la Yo, ecuación espera, inicial de esa- Antonio, yo puedo estar en sitios de la X positivos y negativos. Y puedo estar en sitios de la Y positivos y negativos. ¿Me sigues? O sea, yo me puedo venir. Si aquí es el origen, yo me puedo ir. Positivo, negativo. Positivo, negativo. En X e Y. Lo que pasa es que el cerebro, como me ha engañado a mí, os ha engañado a todos, os está diciendo que los tipos no pueden ser negativos. Pero es que ahí lo único que estoy diciendo es dónde está. ¿En qué posiciones X e Y? Y las X e Y sí pueden ser positivas y negativas. Entonces, la parábola sí sería completa. Porque no estoy representando el tiempo. Ahí. No estoy representando el tiempo, pero el cerebro me va ahí. ¿Me comprendéis? ¿Mm? Se hace bien el ejercicio, ¿no? Sí. Sí. Pues vamos a hacer otro. Empezadme a hacer vosotros el 2, que es muy cortito, ¿vale? Tiene menos apartados. Cuando pone SI es sistema internacional, y sistema internacional, pues metros, ¿vale? Pero dejo un poquito de hueco para que trabajemos. Pero vamos, que esto se hace, pues, una miqueta. Porque me pide poquita cosa. Y luego el 3 lo hemos hecho. Ah, esto no queda nada. Fijaros como el ejercicio 2 que no me he dado cuenta me está dando las ecuaciones paramétricas directamente, ¿lo veis? ¿Vale? Pero no pasa nada, es que es muy cortito, ¿vale? Y el 5 lo envío para casa, ¿vale? Me está dando las ecuaciones paramétricas, pero pues sin la llave, ¿vale? ¿Qué me pide en el apartado A? Pues que lo ponga en forma de vector de posición como venimos haciendo. Muy importante el paréntesis en la primera componente para que se vea bien. La segunda componente y sus unidades. Y en el apartado B ¿Hace falta poner paréntesis internacional? se debe, tampoco pasa nada, lo he visto sin él, ¿vale? Y en el apartado B, pues me pide la ecuación de la trayectoria, eliminando T, también de la misma manera, dime qué más. Me pregunta que si aquí no hace falta poner el paréntesis, y lo he visto también sin paréntesis, pero no Sí, sé. en el libro sale de psicología. ¿Sale sin paréntesis? Sin negrita y sin nada.
La verdad que no he Queda echado... un poquito más. No he mirado el libro, he visto el vídeo del Antonio Profe, el que había en internet del tema, pero no he visto el... Y luego otros ejercicios de... Bueno, alguno del profesor de que te hace uno. De este estilo entra en el examen. Sí. Que está con toda la retaíla. T es igual a x menos 1 y sustituyendo en el otro. ¿La hacéis medición notable o no? Sí, claro. Repasando pues un montón de cosas de matemáticas. Si dejamos y igual a x primero al cuadrado no pasa nada. Y ponemos... O sí. ¿Cómo? Si lo quedas a Ostras, cual, si una- hace la identidad. Claro, una desigualdad. Es una identidad notable. Sí, se puede dejar, pero no se vería bien para luego representar, porque... pero bueno, tampoco pasaría nada. Y no se puede despejar T es igual a raíz de I. No, la ecuación de la trayectoria normalmente además sale igual, pero bueno. Y bueno, que sería una parábola en este caso mucho más sencilla de representar, ¿vale? La voy a mandar a representar para casa. Y hacer el ejercicio 5, que sí te dice expresamente que representes, ¿vale? Por favor, recordad estas cosas que os van a venir bien. Corte con los ejes, vértice y algún valorcito en la tabla y sale bien, ¿vale? Y por supuesto para el cuadriculado.